Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes esta mañana. Créanme que somos más contentos que esto. Cuando estamos en corriente se siente como mucha seriedad, ¿verdad? Pero bueno, hoy es un gran día, ¿no? Es un día maravilloso, sobre todo porque tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, que es a lo que venimos, ¿verdad? Cada domingo, y a conmemorar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, y pues dispongámonos entonces ya a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hoy estar hablando acerca de un tema que creo yo que nos ayuda y nos compete a todos los que estamos aquí, pero como ven no tenemos energía, así que les suplico que estemos un poquito más atentos de lo normal, ¿verdad? Vamos a leer en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo capítulo 27, verso 46. Vamos a leer un texto y yo quiero que usted se tome el tiempo de leerlo conmigo, porque es el que vamos a estar analizando, discutiendo y del cual vamos a estar reflexionando. Lo que quiero compartir hoy le hemos titulado La soledad en el sufrimiento. Y escuche bien cómo le hemos titulado: La soledad en el sufrimiento. Yo sé, hermano, que usted o hermana va a estar de acuerdo conmigo que el sufrimiento es un tiempo, es un espacio, es un estado realmente solitario. Y vamos a estar viendo cómo esto puede afectarnos o puede ayudarnos también. Vamos al texto. Les dije Mateo capítulo 27, verso 46. Dice así. Léalo conmigo, por favor. Dice: Elí, 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 lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dice Mateo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano y hermana, estas palabras que acabamos de leer hacen que cualquier corazón se achique. Estas palabras hacen que cualquier garganta se estreche cuando la leemos conscientemente. Si usted presta atención y trata de encontrar el sentimiento, la emoción que hay en estas palabras del Señor, estoy seguro que las lágrimas asomaran probablemente a sus ojos. El Señor en la cruz se pregunta: ¿por qué me has desamparado? Es como si detrás de estas letras, fíjese bien, hubiera una fuerza que nos empuja tal vez a sentir o a tratar de imaginar lo terrible que habrá sido el dolor que el Señor llevaba en su cuerpo cuando exclamó estas palabras. Cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y estoy seguro que al leer conscientemente estas letras, sería casi imposible, hermanos, no sentirnos conmovidos por la forma en la que Jesús se está expresando en la cruz. Pero escuche lo que le voy a decir. No sé, cuando estaba leyendo este texto, me preguntaba, no sé qué es lo que conmueve más al leer estas palabras. Si el dolor que probablemente
llevaba el Señor, que basta o está de más decir que era un dolor inminentemente agobiante, pero no sé qué conmueve más, si ver el dolor que había en el Señor al momento de la cruz, o verlo allí y saber que dentro de sí está ese sentimiento, esa sensación de abandono, de soledad. Yo no sé qué puede conmovernos más, si ver al Señor lastimado, herido, si ver al Señor clavado allí en esa cruz, o ver o sentir tal vez la soledad que Él llevaba al momento de estar allí y exclamar estas palabras. La cruz del Señor, hermanos, estaba rodeada, sí, de gente. Había mucha gente allí al pie de la cruz, pero la mayoría de gente que estaba allí era gente injuriadora, burladora, que solamente pasaban delante del Señor y meneaban su cabeza con pena, con vergüenza, con desprecio. La cruz del Señor estaba llena de gente, había mucha gente ahí alrededor. Pero aún en medio y rodeado de tanta gente, el Señor llega a expresar estas palabras: ¿por qué me has desamparado? Porque dice Mateo en el verso 39 del mismo capítulo y el verso 40, dice así: y los que pasaban frente a él, mire, le injuriaban meneando la cabeza y decían, oiga cómo se burlaban de él: tú que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, le decían al Señor, sálvate a ti mismo. Mire qué triste situación y qué triste escena esta. No hay quien auxilie al Señor, no hay quien lo ayude, no hay quien ponga sus manos por él en ese momento tan angustioso y tan solitario como la cruz. Y Mateo lo dice con tremenda pena, con tremendo sentimiento. Dice que había mucha gente ahí alrededor de él, pero que solo meneaban la cabeza burlándose de él. Ahora, esto me lleva a pensar, y quiero que me presten atención, esto me lleva a pensar cuántos dolores padeció el Señor en la cruz, pero a la vez también cuántos dolores nos tocará pasar a nosotros en la vida. Porque el Señor está ahí en la cruz, está clavado, está pasando una situación dolorosa, terrible. No ha sufrido ningún hombre dolores tales como los que llevó el Señor. Latigado 39 veces, o 40 veces menos 1, como dice el Evangelio. Con su piel desgarrada, puesto ahí en la cruz, colgado, goteando su sangre en pleno sol, con los labios resecos. No hay sufrimiento que haya llevado otro como lo llevó el Señor. Pero esto me lleva a pensar, hermanos, ¿cuánto sufrimiento tuvo el Señor en la cruz? ¿Y cuánto sufrimiento nos tocará pasar a nosotros en la vida? Si usted recuerda, dice el justo Job en el capítulo 14, verso 1, dice así: que la vida, hermanos, tiene 2 grandes cualidades. ¿Saben cuáles son las 2 grandes cualidades de la vida? Uno, que la vida es pasajera. La vida es pasajera, hermanos. Hoy la tenemos y mañana ¿quién sabe si la vamos a tener? Pero también dice el justo Job que la vida es hastiada de sinsabores. La vida es dolorosa.
La vida duele, hermanos, en ocasiones, ¿sí o no? Hay veces que la vida duele, y duele tanto como quizás le dolía al Señor estar en la cruz. Porque si es la vida duele, la vida es dolorosa. Entonces algo que tenemos que estar seguros es que la vida, hermanos, que tenemos va a pasar. Pero también debemos tener seguro que mientras no pasa, vamos a sufrir. Vamos a pasar tribulaciones. Vamos a pasar dolores, tal vez como los que está pasando el Señor en la cruz. Pero al mismo tiempo reflexiono, no solamente en los dolores que llevaba el Señor mientras estaba ahí colgado, vaciándose de su sangre, sino también me pongo a pensar en la soledad que sentía el Señor estando ahí en la cruz. Y me pongo a pensar, nosotros en la vida vamos a pasar dolores, sufrimientos, pero me pongo a pensar también cuán solos nos vamos a sentir cuando estemos pasando esos dolores. ¿Sabe por qué, hermana y hermana? Porque es terrible pasar dolores, pero más terrible es pasarlos solos. Nosotros vamos a sufrir, hermanos. Vamos a pasar tribulaciones, dolores enormes. Y muchas veces de esos dolores, ¿sabe con quién lo vamos a pasar? Solamente con el Señor. En una habitación, encerrados, llorando. Mire, delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué, hermana y hermano? Porque el dolor es un lugar solitario. Toda la gente quiere estar con usted en sus alegrías. Toda la gente quiere celebrar con usted los cumpleaños. La gente quiere celebrar con usted su matrimonio. La gente quiere celebrar con usted las cosas buenas que le pasan. La gente quiere celebrar con usted cuando le ascienden del trabajo. La gente quiere celebrar sus cosas buenas, sus éxitos. Pero ¿sabe qué, hermanos? En las tribulaciones muchas veces nos encontramos solos. Porque la gente ya no quiere estar con nosotros. La gente se cansa de nosotros. La gente se cansa de nuestro dolor. La gente se cansa de nuestro sufrimiento. La gente se cansa de vernos llorar. ¿Y sabe qué? Probablemente en el dolor usted va a ver cómo uno a uno se van alejando de usted. Y usted cada vez se queda más solo, más solo, más solo y más solo. Porque el momento del sufrimiento, hermanos, es un lugar solitario. Si yo me pongo a pensar en estas palabras del Señor estando en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había gente alrededor de la cruz del Señor, pero solo meneando su cabeza para burlarse. Entonces yo me pongo a pensar cuán solo se sintió el Señor. Cuán solo nos vamos a sentir nosotros cuando estemos pasando tribulaciones. Cuán solo se sintió el justo Job, quien en el capítulo 3, verso 3, dijo las siguientes palabras: perezca el día que yo nací y la noche que se dijo, varón fue concebido. Cuánto dolor habrá habido en el corazón del justo Job para desear nunca haber nacido. Cuánto dolor habrá en nosotros para desear incluso no estar vivos. Porque el dolor, hermanos, a veces es tan intenso. El sufrimiento es tan fuerte, hermanos y hermanas, que nos lleva a desear la muerte. No sé cuántas veces usted en medio de la tristeza, en medio de la tribulación, en medio del dolor, ha dicho estas palabras: ya no quisiera estar aquí. Porque la vida duele. Hay sufrimientos. Mire las palabras del justo Job: perezca el día que yo nací y la noche en la que se dijo, varón es concebido. Es que, hermanos, no hay lugar, no hay tiempo, no hay espacio más solitario que el lugar, el tiempo, el escenario de la angustia. Yo lo he visto, hermanos, con muchas personas. Lo vi con mi propia madre. Mi madre era una persona muy generosa, pero yo miraba cómo a mi madre la visitaba mucha gente. Se acercaban a la casa porque ella era una mujer muy generosa.
Mucha gente la apreciaba, mucha gente le admiraba. Pero cuando mi mamá cayó enferma, que mi mamá ya no se pudo mover, que mi mamá ya no pudo trabajar, ¿sabe cuánta gente de esa estuvo ahí con mi mamá? Ninguna, hermano. Ninguna. Porque el dolor, hermano, la pena, el sufrimiento, es un lugar solitario. La mayoría de gente no va a querer estar allí con nosotros. La mayoría de gente no va a querer aguantar con nosotros el dolor, el sufrimiento. La mayoría de gente va a preferir irse y tratarnos incluso como locos, porque no van a querer estar sufriendo con nosotros. Entonces, hermanos, es iluso quien crea que la gente que ha compartido su mesa, que ha compartido sus alegrías, le acompañarán también en sus tristezas. Qué gran desilusión se va a llevar aquel que piensa eso. Qué desilusionado va a salir aquel que piensa que aquellos que han estado con ellos en sus alegrías, celebrando sus triunfos, también van a estar cuando esté llorando. Qué gran desilusión la que nos llevamos, hermanos. Porque no es cierto, hermano. No toda la gente que nos halaga, no toda la gente que nos dice cosas bonitas, no toda la gente que nos abraza, no toda la gente que nos felicita, no toda la gente que comparte una bebida, una comida con nosotros cuando estamos alegres, estarán también con nosotros cuando estemos tristes. Ahora, note usted que he dicho la mayoría. No me he atrevido a decir todos. ¿Sabe por qué? Porque algunos todavía se mantuvieron al pie de la cruz. No todos abandonaron al Señor. No todos le injuriaron. Dice así el apóstol amado, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 19, versos 25 y 26, dice así: porque estaban al pie de la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y por supuesto, el discípulo a quien él más amaba. Y así es la vida, hermanos. No todos nos van a abandonar. No tenemos que ser tan pesimistas. No toda la gente se va a ir cuando las cosas vayan mal. Hay gente que aún yendo las cosas mal se van a mantener con nosotros en el barco. Y si es posible, se van a hundir con nosotros. Y yo sé que si usted ha pasado sufrimiento, yo sé que si usted ha pasado momentos dolorosos, sabe eso. Sabe que hay mucha gente que se va, hay mucha gente que se aleja, como dice por ahí, como dice el dicho, en la cárcel, en el hospital y en el cementerio se conoce verdaderamente quiénes son los que nos aman. Porque en esas situaciones terribles se ve quiénes realmente están con nosotros. Desde luego, hay gente que se va a ir cuando estemos sufriendo, pero habrá otra, hermanos, que se van a mantener con nosotros al pie de la cruz. Así como estaba María, la madre de Jesús, María, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, así como estaba el discípulo amado allí al pie de la cruz, habrá del mismo modo muchos que van a estar con nosotros en el sufrimiento. Ahora mi consejo es, hermano, valore. Oiga lo que le estoy diciendo. Estime a aquellos que no le abandonaron. Valore, estime, aprecie a aquella gente que se ha mantenido con usted aun cuando las cosas van mal. Porque nosotros acostumbramos a señalar lo malo que la gente hace. Acostumbramos a señalar a aquellos que se van, a aquellos que no permanecen, a aquellos que no están con nosotros. Sobre todo a aquellos que esperábamos que estuvieran y nunca estuvieron. Pero también valore a aquellos que nunca se desprendieron de usted. Aquellos que le vieron sufrir y que estuvieron allí, si es posible, derramando lágrimas también con usted. Escuchándole, ayudándole, dándole fuerzas, animándole. Valore esa gente, porque esa gente, hermana y hermano, es la que vale oro. Esa gente que nunca nos deja cuando pasamos tribulaciones, sino que siempre están ahí para darnos la mano. Siempre están ahí para sacarnos del problema. Siempre están ahí, tan siquiera solo para estar allí. Porque a veces, hermanos, en la tristeza no necesitamos ni siquiera ayuda. A veces lo único que necesitamos es alguien que esté simplemente allí, con nosotros, sin decir una sola palabra. Así como estuvieron los amigos de Job por 7 días sentados a la par de él, sin decir una sola palabra, viendo y escuchando nada más su tristeza. Sin embargo,
Si así no lo fuera, si toda la gente le abandona cuando usted está pasando sufrimiento, recuerde las palabras del Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10. Recuerde, si así no lo fuera, y toda la gente se fuera, y toda la gente le abandonara, y nadie quedara con usted, recuerde estas palabras. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, sé con todo y eso que tú, Jehová, me recogerás. Es que la gente le puede abandonar, hermano. La gente le puede dejar, pero ¿sabe quién va a permanecer siempre fiel con usted en los problemas y en el sufrimiento? El Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sufrió, porque el Señor padeció. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es estar solo cuando se padece. Por eso dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, sé con todo y eso, Señor, que tú me recogerás. Y estas palabras hacen que cobre sentido aquellas palabras que dijo el Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando uno lee esas palabras, uno piensa que el Señor está dudando de la presencia de Dios en la cruz. Uno piensa que el Padre probablemente no estaba allí con el Señor en su dolor y en su martirio, y que Jesús está experimentando esa soledad. Uno puede llegar a pensar eso. Pero las palabras de Jesús en la cruz, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no son ninguna expresión de duda, ni menos de decepción hacia el Padre. Lo que estaba haciendo el Señor es citando el Salmo 22. Y el Salmo 22 nos inicia de esta manera, pero no termina de la misma. Le voy a leer lo que son los versículos 4 y versículo 5. Oiga lo que dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando el Señor está en la cruz, está citando este salmo, recordando que no importa el dolor que llevemos, no importa la situación que estemos pasando, no importa cuánto dolor llevemos en el alma, el Señor, hermanos, siempre estará allí con nosotros y nunca nos dejará solos. ¿Sabe por qué? Porque si no lo ha hecho otros días, tampoco lo hará hoy. Entonces, hermanos, aquellas palabras, aunque demostraban el terrible dolor que llevaba el Señor en su cuerpo y probablemente la terrible decepción de su pueblo al haberlo crucificado injustamente, sé que el Señor tenía una sólida confianza en el Padre de que éste lo iba a rescatar, si es posible, hasta de la muerte. Y usted, hermano y hermana, sabe cómo concluye la historia. El Señor fue bajado de esa cruz y fue sepultado. Pero al tercer día, hermana y hermano, el Señor fue levantado por el Espíritu del Señor de la muerte. Y así como el Espíritu del Señor levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, así también el Señor nos levantará a todos nosotros del sufrimiento. Así el Señor también le levantará a usted de la agonía. Así el Señor también le levantará a usted del dolor. Así también el Señor le resucitará a usted de los dolores más terribles que usted pueda estar llevando en esta vida. Porque el Señor es fiel y su promesa es eterna. Así que, hermanos, con esta palabra les quiero animar que a pesar de los dolores que usted pueda estar pasando en este momento, hermanos, y de los que vendrán, porque la vida está hastiada de sinsabores, no importa los niveles que estos lleguen a alcanzar, se lo digo, hermanos, el Señor nunca le dejará. El Señor estará con usted. Ámelo, porque el Señor merece ser amado por su fidelidad. Que Dios me los bendiga a todos, cada uno de ustedes.